Seguimos con nuestra serie que lleva por título Jehová está en su santo templo. A nuestro tema de esta noche, la mesa de los panes. Dentro del santuario, como dijimos, había dos muebles en el patio. En el atrio había dos muebles: el altar del sacrificio y la fuente del lavacro. Ya hablamos un poco acerca de la verja, de la puerta, de los velos. Así que vamos ahora a adentrarnos en el interior del lugar santo. En el interior del lugar santo estaba a mano derecha la mesa de los panes. Quiero recordar ese texto de Hebreos capítulo 8, verso 5 que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo hace esta relación para que podamos entender que lo que se le dijo a Moisés en el libro de Éxodo es también lo que Pablo está destacando, que lo que estaba en el Antiguo Testamento, lo que se le mostró a Moisés para que hiciera, eran figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, todo tiene un cumplimiento. Esto es una sombra y entonces en el cielo está la realidad. Esto es una figura, un símbolo, pero en el cielo está la realidad. Es lo que está destacando Pablo en el libro de Hebreos y dedica varios capítulos para eso, 7, 8, 9, muy bien explicado ese tema. Ya hablaremos un poco más sobre eso cuando lleguemos a los últimos tres temas. La mesa para el pan de la proposición se registra la descripción de cómo se debía construir en Éxodo 25. Vamos a leerlo. Vamos a escuchar este audio describiendo esto. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Una descripción corta, directa, al punto, para que entendamos de qué manera estaba organizada la mesa de los panes. Recuerden, cuando hablamos del santuario, del tabernáculo del desierto, es el que Moisés hizo, el que era portátil. En el santuario, en el templo que hizo Salomón, no había una mesa, sino 10 mesas. Segunda de Crónicas 4:8 dice: además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. O sea, las cosas de ese gran templo que hizo Salomón eran en mucha cantidad, ¿verdad? Así que dice el texto que sí, realmente hubo 10 mesas, además de los 10 candeleros. No era una sola mesa. Y en vez de pocos tazones, solamente tazones, describe Segunda de Crónicas 4, fueron 100 tazones. Las cosas que Salomón hizo fue en gran cantidad en ese templo majestuoso. Éxodo 25, 23 dice las dimensiones, dice cómo fue la confección y qué materiales se iban a utilizar para hacer la mesa. Lo primero es que las medidas que da la Biblia dice un codo. Entonces, bueno que sepamos cómo se medía un codo en el tiempo bíblico para que tengamos una idea. Un codo es igual a lo que hoy serían 45 centímetros. Era más o menos la distancia que iba desde el codo hasta la punta del dedo mayor en una persona de un tamaño promedio. Así que
cuando la Biblia habla acerca de la cantidad de codos, que usted lo multiplica por 45 y sabrá exactamente cuántos centímetros. Así que si eran 2 codos de largo, entonces 2 codos son 90 centímetros, ¿verdad? Así lo describe la palabra de Dios. Entonces la altura era 1,5 codos, así que eran 67,5 centímetros. O sea, así nos hacemos una idea clara de las dimensiones que da la Biblia por la forma como se medía. Y la anchura era de 1 codo, o sea, 45 centímetros. Así era la mesa. Esas eran las dimensiones que tenía en cuanto a su altura, su anchura y su dimensión completa. Las partes que tenía la mesa de la proposición tenía en la parte de arriba una moldura, una cornisa, dice en otra versión, una cornisa, que es como para adornar, pero no solamente servía para adornar, sino también para evitar que los panes que estaban allí se pudiesen salir, se pudiesen mover. Así que le servía también de protección a lo que se estaba colocando allí. Así que había una cornisa y encima de la cornisa había una moldura en ese aspecto. O sea, una combinación. Eran 2 aspectos decorativos que tenía en la parte superior la mesa. 2 aspectos decorativos. Podemos ver también que esa moldura se especifica que la altura iba a ser como el tamaño de un palmo menor. Entonces, ¿qué es un palmo menor? 4 dedos, cuando se colocan así, de esta manera, no parados, sino acostados, ¿verdad? 4 dedos, entonces eso era un palmo menor. Ese era el tamaño para medirlo. Una manera práctica de medir, si usted no tenía 1 metro, el codo, usted cogía desde el codo hasta la punta del dedo mayor y ya usted más o menos tenía una dimensión de 45 centímetros. Y un palmo menor, 4 dedos, allí entonces tenía una medida para la anchura que debía tener. La moldura o la cornisa, las 2 cosas que tenía, era doble. Había una cornisa y una moldura. ¿Pero por qué? Salin Japa dice en su libro Cristo en el Santuario que el simbolismo del santuario nos permite suponer que estos puntos de doble corona a Jesús como rey y sacerdote. O sea, él explica que esa doble coronación que tenía la mesa está simbolizando a Jesús como rey y como sacerdote, como en él se cumplen las 2 funciones. Y de hecho, el libro de Hebreos habla de Jesucristo como rey y sacerdote, que vino según el orden de Melquisedec, y así lo registra el libro de Hebreos capítulo 7. Cristo fue coronado de gloria y de honra, dice Hebreos capítulo 2:9. Así que es interesante ver cómo uno de los pioneros pastores que escribió acerca del tema del santuario, en su libro habla acerca de este simbolismo. Y me pareció interesante compartir con ustedes ese simbolismo que él sugiere en su libro. ¿Qué significa la madera? La madera de acacia que había en el santuario es un símbolo de la humanidad de Jesús. La madera, sabemos que se corrompe, la humanidad se corrompe tristemente, pero la madera que había en el santuario, específicamente en el templo, en el lugar santo y en los muebles que estaban dentro del lugar santo, tenía una cualidad especial, que no solo era madera preciosa, sino que también estaba cubierta de oro. La madera estaba cubierta de oro. Usted va a hacer la mesa de madera de acacia, pero va a cubrir la madera, toda la madera, de oro. Así que el oro estaba cubriendo la madera. Entonces, ¿qué simboliza el oro? La divinidad de Jesús. Así que en la madera cubierta de oro podemos contemplar nosotros esa combinación de el Jesús que se iba a hacer hombre, la humanidad de Cristo y su divinidad, el Dios hombre, la encarnación de Jesucristo. Así que ambas cualidades, solo hay un ser en el universo que tiene estas 2 cualidades, Jesucristo. Nadie más tiene estas 2 cualidades. El Dios que se hizo hombre. ¿Y dónde se estaba simbolizando ambas cualidades que Cristo iba a tener? En el santuario. Porque el santuario es el evangelio en miniatura. Y vamos a entrar en más detalles en los temas que faltan y vamos a seguir mirando. Si ustedes han visto
desde la puerta y el velo que simbolizan a Cristo, Cristo dijo, yo soy la puerta. Usted sigue entrando, el altar de sacrificio, Cristo. Usted va a la fuente, el lavacro, y entonces encuentra el agua, lo que significa el Espíritu Santo, la pureza de Cristo, cómo el Señor te limpia y te purifica del pecado. Tanto estudiamos esa noche, representa al Espíritu Santo como a Cristo que te limpia y que te purifica del pecado. Y entonces, cada parte del santuario que estamos viendo apuntan en una sola dirección, Cristo. O sea, estamos viendo que el santuario era una representación del evangelio en miniatura para que el pueblo pudiese entender mejor el evangelio de Cristo. Y en los temas que faltan habrá un énfasis mucho mayor para entender otros aspectos del evangelio que registra la palabra de Dios. El contenido de la mesa está registrado en Éxodo 25 y en Levítico 24 también. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Cuando estudiamos el altar del sacrificio, estaba en el atrio, nos dimos cuenta que los cubiertos, las tenazas que se iban a utilizar para enganchar la carne y esos detalles, iban a ser de cobre, iban a ser de bronce, no iban a ser de oro. Eso es en el atrio. Ahora, dentro del lugar santo, ya vemos cómo cambia. Ahora, los materiales que se usan son diferentes. Ahora es el oro que está siendo usado para hacer las cucharas, los cubiertos, los tazones. Todos esos detalles ahora iba a ser en ese metal precioso que, como dijimos, es símbolo de la divinidad. Éxodo 25:30 dice, pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Así se le llama el pan de la proposición. Algunos detalles del contenido de la mesa. Tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Incluso se especifica cómo debían ser las tortas que se iban a colocar en esa mesa. O sea, los detalles no se dejaron a la imaginación de Moisés. El Señor le dio todos los detalles de lo que tenía que hacer. Vas a poner, cuando hagas esas tortas, en 2 hileras, 6 hileras en un lado y 6 en el otro. O sea, 6 en cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Jehová. La limpieza era estricta en el santuario porque la inmundicia no tiene nada que ver con la santidad. Así que el Señor dejó bien explícito eso. Allí iban a estar 2 hileras. Entonces, eso también tendría un símbolo. Cada hilera estaba en un lado y las 2 hileras de 6 son 12. ¿Qué simboliza también? También era símbolo del pueblo de Dios. Simbolizaba también al pueblo de Israel. Levítico 24:7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Sobre cada hilera, en el pan que le tocaba estar arriba, entonces se colocaba el incienso como un símbolo de un perfume grato a la presencia del Señor, porque todo ese interior estaba en la presencia misma del Señor. Así que qué interesante ver que el incienso no solamente estaba colocado en el altar del incienso, sino que también estaba colocado esas piedras olorosas sobre cada hilera de los panes. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. O sea, no hay ninguna duda en el verso 8 del capítulo 24, donde nos dice que los panes tenían que cambiarse cada 8 días, cada sábado. Y no dice cada 8 días para que tú vayas un lunes, un martes. Es cada sábado. El día de reposo es el día designado para hacer esa transformación, para hacer ese cambio. Y entonces algunas personas se preguntan cómo se hacía ese proceso y por qué en sábado. Lo primero es que un grupo de sacerdotes tomaba
los panes viejos y otro grupo entonces traía los panes nuevos. En ese momento, entonces, no era que dos hacían una cosa y dejaban la mesa vacía. No, la mesa no quedaba vacía. Se retiraban esos panes, pero habían otros sacerdotes ya con los nuevos panes que en el momento entonces sustituían inmediatamente por los panes. Una parte importante de la provisión que Dios siempre iba a hacer para su pueblo. Por eso no debía quedar vacía esa mesa. Así que podemos ver dos aspectos aquí en estos panes que se cambiaban cada sábado. Un símbolo en reconocimiento de Dios como creador, por eso se hacía en sábado, porque el sábado es el día que Dios terminó la creación, que Dios bendijo, que Dios santificó. Entonces, el sábado es un día especial que nos ayuda a recordar al Dios creador. Pero el hecho de que los panes se cambiaran ese día tenía un elemento adicional, y es ver a Dios como el proveedor de todo lo necesario. Dios va a proveer lo que la iglesia necesita. Dios va a proveer para su pueblo. Dios va a proveer para sus hijos. Nunca le va a faltar. De joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Ese es el Dios proveedor. Y este cambio que se hacía cada sábado, entonces estaba simbolizando justamente esos dos aspectos, el Dios creador y el Dios proveedor. Salmo 145:15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Todos los símbolos que encontramos en el santuario. Vamos a hablar de cómo se transportaba la mesa, ¿verdad? Esa mesa y los otros muebles, cómo era que se transportaba. Quizá podemos imaginarnos el pueblo moviéndose y los sacerdotes moviendo los diferentes muebles. Así, aquí el altar del incienso, aquí el candelabro, por aquí estaría la mesa de los panes. ¿Se lo imaginan ustedes así? ¿El traslado? Definitivamente que no, ¿verdad? No era así que trasladaban ellos esos muebles. Había unas cubiertas que el Señor había dejado bien claro que debían tener. Así que vamos a ver cómo eran las indicaciones de Dios en Números 4:7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Sigue diciendo: y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Así que no era una sola cubierta. La Biblia describe que eran 3 cubiertas diferentes. Primero el paño azul. Con ese paño azul se iban a colocar todos los instrumentos que se habían hecho de oro, ¿verdad? Para estar en la mesa. Y después el paño carmesí, y después entonces la cubierta de tejones. Todo eso debía tener la mesa de los panes para poderla transportar. O sea, los muebles no iban a la intemperie, que la gente los viera, no, de ninguna manera. Iban con sus cubiertas, y la Biblia especifica entonces la manera cómo iba a ser. Así lo describe Números capítulo 4, versos 7 y 8 que acabamos de leer. En Levítico 24 y en Éxodo también nos habla acerca del significado y algunas lecciones de la mesa. ¿De quién es tipo el pan? Lo primero es decir que el pan es tipo o símbolo de Cristo. Así lo describe la palabra de Dios. Pero también es símbolo de la palabra de Dios. De dos cosas fundamentales es símbolo el pan. Simboliza la palabra de Dios y simboliza también al pan vivo que descendió del cielo. Vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor estos símbolos. El pan tenía que ser cocido, tenía que pasar por el horno, describe la palabra de Dios. En Isaías 53, 9 y 10 dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías
describiendo los sufrimientos del Mesías, está diciendo que Cristo iba a pasar por el horno de la aflicción. Lo describe de manera muy directa, cómo iba a ser maltratado, golpeado. Y hay un estudio que se ha realizado, que lo tengo en PowerPoint, donde podemos ver todas las profecías del Antiguo Testamento, profecías mesiánicas y su cumplimiento en la vida de Jesús. Entonces, ese tema se llama Una vida escrita antes de nacer. O sea, cómo la Biblia habló de todo lo que iba a pasar Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todo eso se cumple con una exactitud pasmosa en la vida de Jesús, tal como fue predicho. Así que aquí estaba diciendo Isaías cómo Cristo iba a pasar por el horno de la aflicción, por el dolor, y todo eso tenía un propósito que era poder rescatarnos y salvarnos. Jesús dijo que su cuerpo es pan del cielo que da vida a los creyentes. Vamos a leerlo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este texto es extraordinario y quiero recordarles cuándo se dijo esto. Ustedes recuerdan que Juan 6 se ambienta cuando estaba cerca la Pascua y una multitud de personas se sentó, siguió a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y entonces allí se hizo un milagro, el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Y la gente comió. Se estima que habían unas 15,000 personas, según los analistas de las multitudes del Antiguo Testamento, cómo se reunían, contando que siempre eran más las mujeres y los niños que los hombres que se llegan a Jesús. Cuando hablan acerca de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se estima que por lo menos había una mujer y un niño por cada hombre. Así que esa cantidad se multiplica por 3 para llegar al número de 15,000 personas. Esas 15,000 personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Y las personas comenzaron a decir, vamos a poner a Jesús como el rey, porque si un hombre como este puede alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces, entonces nosotros no vamos a pasar hambre. De algo podemos estar seguros, hambre no vamos a pasar. Así que la gente empezaron a armar la estrategia de poner a Jesús como rey. Y los discípulos se sentían cómodos con esa idea, estaban de acuerdo con esa idea. Jesús aprovechó y usó una estrategia para romper el plan. Se fue él al otro lado, le dijo a los discípulos, váyanse ustedes y yo me voy a quedar orando. Y entonces la multitud ve que Jesús estaba allí y estaba ahí. Entonces después Jesús se fue caminando sobre el agua y se encontró con los discípulos. Y la multitud no vio que él salió, así que ¿dónde está? Y estaban buscándolo, buscando a Jesús afanosamente, porque querían seguir y ponerlo rey. El plan de Jesús era romper el plan que ellos tenían de ponerlo rey. Entonces, cuando ellos no lo vieron, es bueno que sepamos que no es un mar, aunque en algunas versiones dicen el mar. No, es un lago, era un lago. Entonces, yo estuve ahí en ese lago. Nos montamos en un barco y dimos la vuelta por el lago. Entonces, ellos dieron la vuelta al otro lado del lago, a grande, dieron la vuelta caminando y lo encontraron a Jesús del otro lado. Y cuando lo encuentran, entonces Jesús le dice, ustedes me están buscando, ¿saben por qué? Porque yo les di comida y se llenaron el vientre, por eso es que me están buscando. Y aprovecha ese momento y entonces le da una lección espiritual. O sea, no se afanen por las cosas terrenales, por lo que va a aparecer. Y entonces aprovecha allí y les habla de una lección espiritual extraordinaria. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y la expresión yo soy que usa Jesús, no la usó de una forma aislada en este momento. Jesús dijo, yo soy el pan vivo, pero también dijo, yo soy la puerta, pero también dijo, yo soy el buen pastor, pero también el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
¿Qué estamos viendo con Jesús? El término yo soy que se utiliza en el Antiguo Testamento es para referirse al nombre de Jehová. Y Jesús utiliza reiteradamente el yo soy. Está hablando de su divinidad. Está hablando de que Él tiene vida en sí mismo, que es lo que significa yo soy. Y en este momento, el yo soy el pan vivo está hablando de la trascendencia de lo que es Él. Y entonces lo explica para que lo entendamos. Miren, el pan que yo daré para que ustedes coman es mi carne. No es que son carnívoros y que ustedes son caníbales. No se refiere a esto. Está hablando en un aspecto espiritual. Está diciendo, tienen que comer mi carne. ¿Qué significa eso? Que Cristo se va a entregar para nuestra salvación, que va a entregar su vida, que va a entregar su ser, y que nosotros tenemos que aceptarlo. Comer la carne del Hijo de Dios es aceptar su mensaje, aceptar su vida, aceptar su sacrificio como bueno y válido para mi perdón y mi salvación. Jesús es el pan de vida y su muerte y resurrección otorgan la vida eterna a los creyentes. Yo soy el pan de vida, reitera en el verso 48. En Juan 6:32 dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora Jesús hace una referencia al maná. Moisés os dio el pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? El maná que caía. Cada día en la mañana describe la Biblia que caía una cosa menuda como hojaldres y entonces las personas iban allí y tomaban la porción para comer ese día. No podían guardar para el otro día. Cada quien tenía que recoger lo que iba a usar ese día. Porque si lo guardaban se dañaba. ¿Y qué estaba queriendo Dios enseñar con esto? Que Dios iba a ser su proveedor cada día. Ellos debían tener fe y confianza de que Dios iba a ser su proveedor. No podían ponerse a, no, déjame guardar, como hicieron algunas personas, y vinieron después, pero mira, el que yo guardé se llenó de gusanos. Pero te dijeron que no lo puedes guardar, que Dios va a proveer para cada día. Ten la fe de que va a venir cada día la provisión para que tú te alimentes. Ese maná del cielo, dice el Señor. Moisés, el Señor lo mandó a través de Moisés, pero ahora está diciendo el texto, mi Padre os da el verdadero pan. ¿Quién es el verdadero pan que le da el Padre? Jesús. Jesús dijo en el verso 35 también, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida. ¿Qué quiere el Señor? Que vengamos a Él, que lo aceptemos, que le sirvamos, que nos rindamos a Él. Y Jesús, para que podamos recordar la entrega que tenemos que hacer, nos envió un mensaje, Mateo 26, usted lo puede encontrar, y que el apóstol Pablo lo resume también en 1 Corintios capítulo 11, que es la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan que comemos en la cena del Señor simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre de Cristo. No es que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque tristemente la iglesia madre está señalando que cada vez que hacen el servicio de la misa, entonces hay un sacrificio en ese servicio. Porque ellos dicen que cuando el sacerdote dice las palabras, "Es ot corpus meum", en latín, este es mi cuerpo, entonces que literalmente en ese momento se convierte ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo, y usted está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. No, o sea, no es eso. Es un símbolo, como era un símbolo la mesa con los 12 panes, simbolizando al pueblo de Dios, pero simbolizando además
a Cristo como el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos rememorando la muerte de Cristo, lo que Él sufrió. Y Él dice, haced esto en memoria de mí. O sea, para que recuerdan que una de las noches hablamos de que debiéramos meditar por lo menos 1 hora cada día acerca de la vida de Cristo, especialmente sus escenas finales. La palabra del Señor entonces nos está diciendo la importancia de nosotros participar de la cena del Señor. Y debe ser un rito que se haga, no diario, pero que se haga con cierta frecuencia. Lo ideal es que cada 3 meses, por lo menos, se pueda hacer el rito de la cena del Señor, para que de esa forma podamos rememorar, recordar lo que Cristo hizo por nosotros como iglesia. Juan 6:53 sigue diciendo Jesús: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el Señor está diciendo, tienen que aceptarme, tienen que aceptar mi sacrificio, lo que hice por ustedes. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, Pablo está haciendo la explicación clara de lo que significa ese pan y lo que significa ese vino, lo que significa esa parte simbólica que hacemos para recordar el sacrificio pleno y expiatorio de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso se parte públicamente el pan. Se parte, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo iba a ser quebrado, iba a sufrir. Ese partir el pan es el simbolismo de cómo se iba a lacerar el cuerpo de Cristo que estaba predicho en Isaías 53. Otro aspecto clave e importante es el estudio de la palabra de Dios como el pan. Cuando tenemos un estudio profundo de la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, desarrollamos íntima comunión con Él. Esto es una parte vital del proceso llamado santificación. ¿Cómo usted va a ir alcanzando la santificación? En la medida que va estudiando, que va conociendo lo que Dios tiene para usted, el ideal que Dios tiene para usted. Así que necesitamos alimentarnos con ese pan que el Señor nos da, que es la palabra. Una lección más profunda es que el pueblo de Dios debe alimentarse de Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Y dónde está eso? Bueno, ahorita Balmores citaba Jeremías 15:16, y qué atinado fue citarlo, porque lo tengo justamente aquí el texto, vamos a compartirlo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando tomamos el pan que el Señor nos da, la palabra de Cristo, el mensaje de la palabra del Señor, entonces tiene que haber gozo, alegría, pero tenemos que comerla. Y es una terminología que nosotros utilizamos. Yo recuerdo que cuando estudiaba, había algunos estudiantes que decían de otro, ese es un come libro. ¿Y a qué se referían cuando decían que alguien era un come libros? Que le gustaba leer, que devoraba libros, pero no literalmente, sino que los leía, aprendía, buscaba, investigaba, profundizaba. Entonces, es lo que el Señor espera que hagamos con la palabra. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. No estudiemos la escritura como los fariseos, porque esta es una reprensión que le hace el Señor a ellos. Ellos escudriñaban las escrituras, pero no reconocían que en ella estaba Jesús. O sea, sí, yo voy a estudiar las escrituras, yo las voy a investigar porque en ella hay vida. Ajá. Y entonces Jesús le dice, y ustedes no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí.
y los reprende por su forma extraña como están estudiando las Escrituras. Porque si tú estás estudiando la Biblia, lo primero que tienes que ver es de quién hablan las Escrituras, que es de Cristo, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3. Cómo Cristo iba a vencer a la serpiente, le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Cómo toda la Biblia habla acerca de Cristo. Ellos no veían a Cristo. O sea, tenemos que escudriñar con profundidad, como los bereanos. Dice Pablo sobre los bereanos: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo llevaba cualquier mensaje, ellos no se sentaban allí y decían, ah, sí, qué bien, amén, todo, qué bueno, Pablo, sí. No, después que Pablo se iba, entonces ellos iban a las Escrituras para confirmar si lo que Pablo dijo era conforme aún así está escrito. Era conforme aún así dijo Jehová. Cómo Cristo venció cada tentación con un escrito está. Entonces, necesitamos escudriñar las Escrituras, profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, que es el pan de vida también que el Señor ha dado para nosotros. Isaías 28:13 dice cómo Dios da su palabra. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Qué interesante. O sea, no da Dios toda la revelación de una sola vez. No, mandamiento tras mandamiento. No da todo en un solo libro. No, hay diferentes libros. Tú te va a dar un poquito en esta línea y otro poquito en la otra línea. Un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, tenemos que escudriñar toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se complementan. De hecho, un 75% del Nuevo Testamento son citas directas del Antiguo Testamento. 75%. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, ese pan de vida que el Señor nos ha dado para que nos alimentemos, conozcamos a Él, para que podamos crecer en la gracia, para que podamos asemejarnos cada vez más a Él. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, profundizar. Estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablando con los discípulos camino de Emaús, Jesús le dice esto, después de darle un buen estudio bíblico, le dice, debían cumplirse lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Esos 5 libros se conocían como la ley de Moisés. Los escribió Moisés, esos 5 libros. Entonces, la segunda clasificación que hace Jesús, los profetas. ¿A quiénes se refiere con los profetas? Bueno, con los profetas se refiere a los profetas anteriores, que son los libros históricos de Josué, Jueces, los libros de Samuel, Reyes, y los profetas posteriores, que fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. O sea, todos esos profetas menores. Todos esos estaban dentro de la categoría de los profetas, dice Jesús. Y los salmos. Entonces, los salmos abarcaban los libros poéticos, los libros en la Biblia que están escritos en forma poética, como son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así que cuando Jesús le dice a los discípulos camino a Emaús que debía cumplirse lo que estaba escrito, miren el texto una vez más, lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en los profetas, lo que dijeron los escritos de los profetas, y en los salmos, lo que dicen los escritos poéticos. Está diciendo todo el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios hasta ese momento escrita, que era la que estaba, habla de mí, debía cumplirse en mí. La vida de Cristo fue una vida escrita antes de su nacimiento y él así lo reconoce y así se lo dice a los discípulos camino a Emaús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Wow, este texto es tan abarcante, es tan profundo lo que dice. O sea, cuando Dios nos da su palabra que nos orienta, que nos reprende, que nos corrige, que nos enseña, después dice, es para que el hombre de Dios sea perfecto. Es lo que Dios quiere. Cuando comemos la palabra, nos alimentamos con la palabra, entonces llegamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y hay una bienaventuranza maravillosa en Apocalipsis que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay que comer de la palabra porque hay una bienaventuranza para el que lee. Hay una bienaventuranza para el que oye. Pero de nada vale leer y oír si no guardo. Entonces, en la medida que yo leo y oigo, que conozco, que profundizo, entonces se cumple la bienaventuranza cuando yo obedezco, cuando estoy caminando a la altura de la luz que Dios me ha revelado. Es poderoso lo que está diciendo este texto de Apocalipsis, es una promesa maravillosa. Por eso, hermanos, cuando usted está dedicando cada día este tiempo para el estudio de este tema, usted puede estar seguro que usted no va a ser el mismo. Dios va a dar su bendición, Dios va a cumplir su promesa. Dios le va a dar una bienaventuranza especial a cada persona que está dedicando el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13 dice que se vio el libro de la vida del Cordero. Ese Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El libro de la vida del Cordero se le llama al libro de la vida. No es solamente el libro de la vida, no, del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es el que ha hecho posible que haya un libro de la vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando se estaba buscando quién podía abrir el libro de los 7 sellos y desatar cada sello para ver el contenido del libro, el único ser que se encontró capaz de poder abrirlo fue ese Cordero, ese león de la tribu de Judá. Entonces los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y le dijeron, digno es el Cordero que fue inmolado. Aleluya. Cristo es digno porque Él murió, como dice el texto, desde antes de la fundación del mundo. Cristo es digno porque su sacrificio ha sido bueno y válido para nuestro perdón y nuestra redención. ¿Quién es Jesús para ti hoy? No es solamente el Cordero que fue inmolado, sino es mi pan de vida. Es mi Señor, es mi Dios, es mi Salvador, ese gran yo soy. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, qué maravilloso es ver cómo el tabernáculo nos habla acerca de Cristo como el pan de vida, de su palabra, la palabra de Dios como el pan para alimentarnos espiritualmente, para poder conocer más a Cristo y ayudarnos en el proceso de la santificación. Lo más importante entonces es ver a Cristo como el Dios que se humanó para tu perdón, para tu redención y para tu salvación. Que el Señor te pueda bendecir. Que su gracia, que su bondad y su amor te llenen en este día.